Miércoles 18 de febrero, año 2015. El mundo entero se enteró de que Marvel y Sony habían llegado a un acuerdo para incorporar al superhéroe más famoso del mundo al ya formado universo cinematográfico de Marvel. Muchos rumores y noticias se dispararon luego de dicho suceso. La saga Amazing Spider-Man se canceló luego del anuncio. La fase 3 de Marvel sufrió modificaciones, y la tercera película del Capitán América tuvo que hacer varios cambios en el guión para incorporar a Spider-Man. Fue así que tiempo después, un 10 de marzo del año 2016, el mundo vio esto al final del segundo tráiler de Capitán América Civil War. Alright, I've run out of patience. On to Ruse! En abril de ese mismo año, la película se estrenó, y por un par de minutos, la gente pudo ver el debut de este nuevo Hombre Araña, emocionándonos en una escena postcréditos sobre su futura película en solitario. Diseñar el traje del arácnido en esta ocasión no fue tan fácil. Teniendo ya dos adaptaciones que dejaron la vara muy alta, diseñar un traje parecido a los cómics y que a la vez encaje en este universo fue algo que tomó algo de tiempo. Como bien recordarán en el video de Civil War, repasamos algunos diseños como por ejemplo, el traje con las telarañas más negras y apegadas al cómic, con un diseño diferente en la araña del pecho, pero que como se imaginarán, este traje se eliminó y se cambió por uno en CGI. Aún así, hay conceptos bastante interesantes de cómo pudo haberse visto el traje, cosa que sabemos gracias al libro de arte de la película, el cual por cierto, no tengo en esta ocasión. ¿Por qué? Porque tengo una de las características de Spider-Man. Sí, no tener dinero. En fin, con o sin el libro a la mano, igual les voy a comentar los trajes que pudimos haber visto en la película. Primero que nada, podemos observar que siempre estuvo en la cabeza de los desarrolladores en darle un traje rojo y negro a este Spider-Man, idea que al final se hizo realidad en la secuela. Entre los diseños que usaban esta idea, encontramos un diseño muy parecido al superhéroe Spider-Man, así como también al arte de Alex Ross para la primera película de Sam Raimi. Destacamos también un diseño parecido a un traje alternativo que llegó a usar el Scarlet Spider en los cómics, algunas variaciones con los lanzarredes por fuera del traje y uno con un azul más claro que recuerda al diseño final de No Way Home. Ahora pasando al traje casero, también tenemos conceptos interesantes sobre este. Primero vemos un traje casero con telarañas más apegadas al traje normal, y el otro que hubiera quedado muy cool era uno que era igualito al traje del Scarlet Spider, diseño que al final se descartó y se optó por usar el que ya había mostrado en Civil War. Para esta adaptación, se decidió profundizar más en la vida escolar de Peter Parker, aspecto que las otras adaptaciones habían pasado por alto. La producción grabó en un instituto real para darle un toque juvenil que se buscaba para la película. Exactamente fue en la Minton High de Atlanta. Como dato curioso, Tom Holland tomó varias clases reales para así meterse más en su papel de Peter Parker cuando llegaba la hora de filmar. Se diseñó el logo y uniformes de la escuela, quienes tendrían de mascota deportiva a un tigre, como referencia a la icónica frase de MJ. No, esa no. Esta Mary Jane. Oh, mierda. Bueno, dejando de lado los chistes malos, dejemos de hablar de los tipos que a nadie les importa y pasemos a lo importante. El buitre en los cómics, pese a que sí es un villano medianamente conocido por enfrentar varias veces a Spider-Man, a diferencia de otros villanos, no es tan respetado ni intimidante por el simple hecho de que estamos hablando de un viejito en un traje de pájaro verde. Por eso mismo, para esta adaptación, decidieron darle un aspecto renovado al villano, teniendo un aspecto de traje de piloto combinado con diferentes tipos de tecnología como la Chitauri. Para lograr el diseño final, se pensaron en muchas cosas, desde un casco que cubriera su cara completamente, gogles y un traje que le daban un parecido más a las interpretaciones más actuales del villano, otro diseño de pantalón que se ve horrible y que muchos juguetes tomaron de referencia, y finalmente
un diseño más estilo traje experimental con un diseño diferente en las alas y que cuenta con unas garras metálicas. Como vieron, el diseño del personaje en la película siempre tuvo en mente en darle un look más intimidante al villano. Eso sí, manteniendo su esencia para que ambos aspectos combinaran bien, cosa que si me lo preguntan, lograron bastante bien en el producto final. Al que sí no lograron adaptar tan bien fue a Shocker. ¿Por qué? Fácil, porque lo sacaron de la película. En el corte final de la película hay dos Shockers y cada uno usa un guante diferente. Más sin embargo, ninguno de los dos tiene una participación real y ninguno usa el traje clásico, cosa que según imágenes del set no sería así. En estas imágenes que se filtraron mientras la película estaba en producción, se podía ver que se hizo un traje completo para el villano, con un look bastante apegado a los cómics y con dos propulsores. Por el fondo se ve que este iba a estar presente en la escuela de Peter, y por otras imágenes sacadas de algunas figuras, vemos que posiblemente el personaje tendría uno o dos encuentros más con Spider-Man. Hasta el día de hoy se desconoce la razón por la cual este Shocker se descartó, y pues si les soy sincero, dudo que volvamos a saber de este villano en futuras entregas. Como sea, ahora que ya vimos estas imágenes de escenas eliminadas, pasemos a una de las secciones favoritas del público. Spider-Man Homecoming, pese a que obviamente no cuenta con tantas escenas eliminadas como por ejemplo la película pasada del Arácnido, todavía tiene unas cuantas escenas eliminadas o extendidas que vale la pena comentar. Así que, empecemos de una vez. Existe una versión extendida del video de Peter viajando para la batalla del aeropuerto, teniendo más fragmentos con Happy, música que no se escucha en el corte final, y una pequeña escena final donde vemos a Peter divertirse con el nuevo traje. Vemos este fragmento de una de las imágenes filtradas del rodaje. En su momento, se especulaba que esta chica podría tratarse de la versión de Mary Jane del UCM. Sin embargo, viendo las escenas eliminadas, lamento decirles que esta solo es una chica random que Spider-Man balancea mientras estaba en una fiesta. No espero nada y estoy desilusionado. Hay partes extendidas de Spider-Man saliendo a patrullar, donde vemos cómo el tipo que golpeó con el auto sigue pegado por la telaraña, lo cual nos puede decir que al parecer, Peter sin saberlo logró hacer una telaraña más duradera, porque ni de chiste pasó solo una hora de esta escena a esta. Se sabe que se grabó una escena de la tía May donde esta salva a una niña en la calle. Peter la veía y eso lo hacía ver la lección que este tenía que aprender en esta película, la cual era que uno puede ser un héroe sin tener un traje. Hasta el momento la escena no sale a la luz y la misma Marisa Tomei en su momento mostró su descontento con el estudio por eliminar la escena, la cual con solo escucharla, la verdad es que sí da pena que la hayan eliminado. Luego del interrogatorio a Aaron Davis, íbamos a ver cómo este seguía pegado al carro y cómo este llama a alguien para decirle que no podrá recogerlo. Y para que luego no me digan loco, aquí tienen la escena. Hate this dude, man. Yeah, sorry, Miles. I'm not gonna make it. Yeah. Zip estaba hablando con Miles, confirmando así que Miles Morales existe en el UCM. Algo que, quién sabe, tal vez veamos en futuras entregas de este Spider-Man. Por último, hay una escena muy curiosa en donde vemos cómo desde el bus escolar, Peter, Ned y MJ ven a Control de Daños dirigirse al sitio donde cayó el Helicarrier en Winter Soldier. Escena que posiblemente se eliminó porque no tendría sentido que el Helicarrier siga ahí cuando, según la línea temporal de Marvel, Winter Soldier pasa 2 años y unos cuantos meses antes que Homecoming. Igual hablar de continuidad con esta película no va mucho de la mano cuando recordamos ese letrero de 8 años después. Y listo, esas son las escenas eliminadas de Homecoming. Now the world don't move to the beat of just one drum. O bueno, las más interesantes. De resto son puras escenas de comedia y situaciones escolares que, seamos sinceros, nos valen ver. Pero antes de irnos, hay que comentar las escenas alternativas durante los storyboards. En estas se manejaban varias escenas que, pese a que no se filmaron, sí que se consideraron hacer por un corto periodo de tiempo. Entre estos bocetos, tenemos una manera diferente en la que Ned descubre la identidad de Spider-Man.
una venta de armas de parte de los hombres del buitre, donde vemos que le vendían armas a ejecutivos grandes, posibles escenas extendidas de Peter en control de daños, y de las partes más interesantes de este material es una versión totalmente diferente de la escena del ferry, donde originalmente se planeaba que Spidey llegara en moto debido a que no habían edificios cerca del sitio y que este recibiera la ayuda de War Machine, Vision y Iron Man. Esto último se eliminó para no hacer algún tipo de contradicción con los acuerdos de Sokovia y por el hecho de que en ese momento War Machine se seguía recuperando de sus heridas de Civil War. Durante el tiempo donde la película se escribió, se tenía la intención de meter algún tipo de mención al tío Ben. Por ejemplo, se dice que el traje que Peter usa en el baile iba a ser un traje que usaba el tío Ben. Sin embargo, los escritores nunca encontraron un momento adecuado para mencionarlo y no interrumpir la trama principal. También, por algún tiempo, se consideró que Happy intentara decir la frase icónica, diciendo algo como: por cierto, Tony quería que te dijera algo, con grandes poderes conlleva... Lo olvidé. Esto al final fue retirado por el mismo John Watts, quien expresó a los escritores que si ponían eso, sería una falta de respeto al legado del personaje. Claro que esa crítica después no funcionó mucho en la secuela, pero pues eso ya es otro tema. Como se imaginarán, tampoco en las secuelas hubo referencias al tío Ben, lo que nos hace dudar si es que realmente existió uno en el UCM. Pero bueno, eso también es otro tema aparte. Ya por último, la batalla final de la película iba a transcurrir en una autopista y no en la playa como al final fue. Esta idea al final se cambió por razones desconocidas, tal vez por el tiempo de producción o qué sé yo. Y con esto, señores, terminamos otro material eliminado. Como siempre, si les ha gustado el video, denle like y si no lo están, suscríbanse al canal. De verdad que eso me ayudaría mucho ahora mismo que el algoritmo no está beneficiando mucho al canal. El fanart del día de hoy es de Pablito Posting Arts, quien hizo este bonito dibujo de mi avatar a su estilo. La verdad es que está bastante cool. Recomiendo que lo sigan en Instagram para ver más su trabajo, el cual vale mucho la pena apoyar. Esto ha sido todo por hoy, yo he sido SpiderAlex y nos vemos pronto con más videos. Bye. Anteriormente en este canal, repasamos la que es posiblemente la mejor película de Spider-Man de todos los tiempos. Y el día de hoy, volvemos a esta querida sección para ver la posible peor película de Spider-Man de todos los tiempos. Far From Home no es querida por la mayoría de los fans tanto del UCM como de Spider-Man en general. Desde sus decisiones creativas cuestionables, sus escenas tan controversiales y la involución de su protagonista hacen que esta película sea mal vista por la gran mayoría de fans. Pero siendo esta mala o no, aún así guarda secretos muy interesantes detrás de su producción que merece la pena que sean revisados, ya que créanme que esta película tiene varias cosas que la pudieron hacer mucho mejor. Así que sin nada más que introducirles, empecemos con el material eliminado de Spider-Man Far From Home. En el acuerdo de Sony y Marvel estaban pactadas 5 películas: Civil War, Homecoming, Infinity War, Endgame y Far From Home. Y esta última no solo tenía un papel importante por ser la segunda entrega de este Spider-Man en solitario, sino también por ser la entrega en el UCM que pasaría después de Avengers Endgame, el epílogo de la fase 3 mejor dicho, lo que hizo que la producción se complicara un poco por el marketing, ya que este no podía revelar ningún spoiler de Avengers 4, y que también tuvo que añadir cosas para conectarla con los eventos de Endgame y del futuro del UCM. Originalmente, si ustedes recuerdan, esta estaba contemplada como la primera película de la fase 4, pero sin embargo probablemente más como un truco publicitario que otra cosa, ya que Sony es el que decide las fechas de estreno y no Marvel, ya que esta película pasó a ser el final ahora sí de la fase 3. Una decisión que sinceramente todos al final ignoramos y hacemos como que Endgame fue el verdadero final de esa fase para quedarnos con un verdadero final satisfactorio. Pero pues, en fin, eso es otra cosa. Algo que no mencioné sobre la primera película, o sea, Homecoming,
es que se esforzaron por hacer que Spider-Man no tenga ese balanceo épico alrededor de Nueva York como regularmente lo vemos. Por lo tanto, en esta ocasión decidieron que para que Peter evitara esa escena, Spidey tenía que irse lejos de Nueva York. De ahí el nombre de lejos de casa y luego la idea de las vacaciones por Europa. También esto simboliza un viaje para Peter en donde aceptaría la muerte de su mentor Tony Stark y de su responsabilidad como héroe. Oigan, en eso último dije que era la intención, no dije que lo hicieran bien. Pero en fin, quitando opiniones a un lado, como se dieron cuenta en el producto final, se diseñaron 2 trajes nuevos, más los 3 de las películas pasadas. El desarrollo de estos 2 nuevos trajes es interesante, por lo tanto, pasemos rápidamente a revisarlos. Para el traje del Mono Nocturno, se tuvo muy en cuenta el diseño de los trajes de los agentes de S.H.I.E.L.D. Hubo variaciones en los lentes, y hubo debate si de ponerle la araña o no. Al final, para pasar un poco más desapercibido en la escena, se decidió solo ponerle el logo de S.H.I.E.L.D. y unos lentes similares a los de los otros trajes. Ahora, hablando del rojo y negro, para este se reutilizaron muchos diseños anteriores que se tenían contemplados para Spider-Man. Tanto el de Alex Ross para Spider-Man 1, el cual ya revisamos tanto en el material eliminado como en este video de aquí que les recomiendo bastante, como otros diseños que ya tenían estos colores como el Superior Spider-Man y un diseño descartado para Homecoming. Originalmente en la parte donde Peter crearía este traje, se iba a mostrar cómo el traje regular quedaría destruido, de una forma muy parecida a cómo Tobey se le destruía su traje en su trilogía. Por lo tanto, esto sería el detonante de hacer uno nuevo, haciendo referencia a Tony Stark en sus películas, simbolizando también cómo este ha ganado independencia luego del enfrentamiento de Mysterio. Un pequeño añadido que les puedo decir también es que originalmente el traje que al final vimos en No Way Home, no, ese no, el mejorado, sí, el que tiene la araña dorada, iba a estar originalmente en Far From Home, pero pues se terminó descartando por un diseño un poco más simple y que pues simplemente le cambiaron el azul clásico por el negro. Pero bueno, ya dejando de un lado los trajes, pasemos a hablar de Mysterio. Creo que es hora de tocar el interesante mundo que este rodea, ya que pues no crean que fue fácil adaptarlo. Dejando de lado su controversial motivación y mentiras, lo que la mayoría no puede negar es que la producción adaptó de muy buena forma al villano, mentiroso, manipulador y un maestro ilusionista que pone en jaque a todos en su alrededor. La pregunta que siempre rondó sobre su diseño era sobre si poner la pecera en su cabeza, la cual se pensó que sería muy ridícula para un live action en primeras instancias. Para nuestra fortuna, en la película al final sí se usó, pero eso sí, con algunos pequeños cambios e ideas iniciales sobre su traje que iban dándole forma con el tiempo. Algunos de los artes muestran un diseño tipo astronauta, otro lo hace parecer héroes como Thor, y hasta otros con un estilo mucho más futurista o delgado. Incluso había uno que más parecía una armadura gigante como la Hulkbuster. Al final del día se fueron por un diseño fiel a los cómics que tomó inspiración de los trajes de Iron Man, Doctor Strange y Thor, así apoyando la idea de ser un nuevo héroe para la gente y así ganarse la confianza de Spider-Man mucho más fácil. Todo esto gracias a sus ilusiones, las cuales pasaremos a ver ahora mismo. Mysterio en los cómics es conocido por sus ilusiones que no solo han engañado a Spider-Man, ha engañado a Vengadores, X-Men y el mismísimo Duende Verde con Gwen Stacy. ¡Yo me cogí a Norman Osborn! Para esta adaptación, hubo algunas complicaciones para adaptar las ilusiones. Versus sin esfuerzo. La primera idea era hacer que fuera a través de un gas alucinógeno, pero para actualizar el concepto se decidió usar a los drones, los cuales reflejaran los elementales sacados de Max Steel, de los cómics, basados los primeros 3 en Sandman, Hydro Man y Molten Man. Estos tuvieron algunos artes donde incluso tenían una forma humanoide. Al final del día, estas solo se quedaron como monstruos y no tienen nada de profundidad. Digamos que solo están ahí solo para cumplir los planes de Mysterio. Que hablando de ese plan,
Según algunas filtraciones y basado en algunos artes, puede que en el primer borrador, Mysterio estuvo contemplado como un villano desde el inicio y no como uno sorpresa, si es que realmente le podemos llamar así. Pero esto último no puedo confirmarlo, así que lo dejo por aquí como curiosidad. La parte que sí fue complicada fue la de las ilusiones después de la revelación de Mysterio. Para esta secuencia se tuvo muchas cosas en mente. Se tomó de inspiración las múltiples ilusiones que hace en los cómics y en películas como en Matrix. Por lo tanto, hubo muchas posibilidades como un montón de Iron Man zombies atacando a Spider-Man, arañas gigantes y demás cosas interesantes que sirvieron para hacer de esta una increíble secuencia. Pero bueno, ya que tocamos un poco el apartado de las escenas, creo que ustedes ya se imaginan qué sigue. Far From Home tiene bastantes escenas eliminadas, más de la que incluso pueden pensar a simple vista, ya que sí, pese a que no está a la par de obviamente de Amazing Spider-Man 2 o Spider-Man 3, tiene varias que son interesantes, empezando por los concept arts. Se tenía pensado que la tía May y Peter pusieran a prueba el sentido arácnido antes de que este se fuera de Nueva York, algo que hubiera sumado un poco más al background a la parte final donde Peter sabe usarlo a la perfección. Siguiendo en Queens, hay todo un segmento borrado donde Peter hace sus cosas antes de irse a Europa, desde comprar cosas para el viaje, vender sus cosas para sus ahorros y lo más interesante, Spidey combatiendo a unos criminales en un sitio que tiene toda la pinta de ser visitado por mafiosos. Mucho se comenta de esta última en internet, ya que se dice que además de reflejar cómo los crímenes que Spidey detiene se han vuelto de mayor escala a comparación de Homecoming, también daba a pie a que en un futuro veamos a personajes como Hammerhead, Silver Sable, Tombstone o hasta incluso el mismísimo Kingpin, algo que hasta ahora parece que veremos en Spider-Man 4. Que bueno, a ver si es eso y no un barato Spider-Man versus el Sonyverse. En fin, la escena está épica, eso no me lo pueden negar. Lo que sí es que tengan suerte encontrando la versión de la película completa con estas escenas, ya que esta es sacada de la versión reestrenada que por cierto casi nadie recuerda. La escena separada se encuentra a buena calidad por YouTube, pero aquí lo que más o menos nos importa es la versión final, la cual hasta el día de hoy no he podido conseguir completa en una buena calidad. Lo cual es triste, ¿saben? No entiendo por qué eliminaron estas escenas. Las que sí entiendo que eliminaran eran todas estas partes de Ned, MJ y los profesores y Flash en la película. Literalmente todas estas escenas no sirven de nada. Por lo tanto no vale la pena profundizar en esto. Y también me hacen preguntar del por qué no mejor eliminaban todos los demás segmentos de ellos que se quedaron en el corte final. En fin. Por último tenemos una escena bonita de MJ y Peter en el avión de vuelta a Nueva York, una reunión de Mysterio con unos influencers y variaciones mínimas en la pelea final hechos por el concept art. Y pues eso es todo. Disculpen por la introducción, pero es que me llegó nueva información. Desde el sitio del Daily Bugle tenemos algo más, y es que Mysterio en realidad no está muerto. En las imágenes que se ven a continuación, lo podemos ver peleando con el Doctor Strange, algo que veríamos en la siguiente entrega de La Araña Enmascarada. Pero eso no es todo, amigos. Ya de que con esta nueva información que me acaba de llegar, les puedo revelar que en No Way Home, Mysterio iba a matar a ¿qué cara? Bueno, enos aquí. Un año después del primer video, luego de que muchos me lo pidieran,
Volvemos a visitar No Way Home para una segunda revisión de los nuevos artes conceptuales que salieron durante el año y algunos detalles que olvidé poner en el primer video. Por lo tanto, hoy tenemos mucho que ver en este, por así decirlo, DLC o expansión del video pasado. Así que, sin nada más que comentar, empecemos con el video. A este punto de la historia, todos sabemos que No Way Home pasó por muchos cambios en su desarrollo. Tantos que no solo tenemos una posible versión con Kraven el Cazador como villano principal, sino también una literalmente misteriosa versión con, irónicamente, Mysterio como villano. Uno de los artes que más me comentaron en la primera parte es este de Mysterio con Doctor Strange. Hasta el día de hoy se desconoce cuál es el contexto de este arte. Puede que solo haya sido una idea de prueba o hasta una escena real que luego se eliminó. Pero este arte no es el único de Mysterio que tenemos aquí, ya que como se los teaseé en el final del video de Far From Home, había una escena donde Mysterio hacía algo que al final sí apareció en la versión final, pero de forma muy diferente. Y es que la muerte de la tía May iba a ser ocasionada originalmente por Mysterio. Esto lo vemos en unos concept arts que se liberaron mucho tiempo después de estrenada la película. Aquí vemos que Peter, al ver a su tía muerta, arremete de ira contra Mysterio al punto que podemos decir que los ataques que este le da es para verlo muerto. Todo mientras Jameson intenta hacer un reportaje de los eventos. Las ideas sobre Mysterio al final fueron descartadas, pero no deja de intrigarme cómo era esa versión en la cual Mysterio al parecer sería de nuevo el villano principal. Tal vez por eso mismo lo descartaron, luego de que llegara la posibilidad de traer a los antiguos villanos de vuelta. Pero en fin, tal vez algún día ganemos más información sobre esta peculiar versión preliminar. Pero por el momento, creo que debemos ir moviéndonos para ver más sobre los secretos de la película. Para el primer y segundo acto hubo varias ideas que al final, y pese a ser menores, le hubiera aportado muchísimo más a la película. Desde Peter visitando a JJ Jameson en su estudio humilde, MJ y Ned en el santuario de Strange, y nuevos diseños para Peter. Y por ahora, enfoquémonos en este último punto. Los trajes fueron algo importante, ya que no solo tenían que hacer un buen trabajo con los trajes previos, sino también inventar nuevos y representar los de los anteriores Spider-Man. Pero no nos adelantemos. Para Peter 1, hubo conceptos que pese a que solo fueron hechos en la lluvia de ideas de la película, no dejan de ser conceptos interesantes. El primero que más llama la atención es este traje negro con variación de arañas. Desde una araña negra un poco parecida a diseños como el traje oscuro de PS4, hasta una araña blanca que es una obvia referencia al simbionte. Seguramente este último se descartó por cuestiones de tramas a futuro, ya que recordemos que Venom apareció en la escena post-créditos dejando un fragmento de él, posiblemente para ser usado ya sea en Spider-Man 4 o en Secret Wars. Pero bueno, ya sin estar divagando tanto, otro concepto curioso es este del Iron Spider, el cual sufriría algunas modificaciones que al final lo harían ver más parecido al cómic. Al final este diseño fue descartado, posiblemente porque no tendría sentido que de la nada el traje cambiara tanto, más cuando en la historia de la película, Industrias Stark está en una investigación y Peter no tenía acceso a la red Stark. Eso sí, se mantuvo la idea de hacer que Peter controlara los brazos del Doc Ock y que este tuviera un cinturón en su traje. Hubieron varios conceptos diferentes al final. Por ejemplo, se pensó en hacer de esto una especie de casco de realidad virtual, pero al final decidieron nada más hacerlo algo holográfico y ya está. Pero ya que empezamos a hablar del Doc Ock, creo que ya es hora de hablar sobre él. En los artes conceptuales tuvieron la intención de darle un rediseño para que se adaptara mucho mejor al UCM y tuviera un look más comiquero, alejado del realismo que tenía la saga de Sam Raimi, y para tapar la vejez ya de Alfred Molina. Algunos de los diseños muestran un rediseño más marcado en sus brazos, otro donde tendría barba, lo cual no tiene sentido considerando el contexto del viaje multiversal en esta película, y un look totalmente sacado de los cómics que al final se descartó. También, como les dije en el primer video, había la intención de hacer más larga la pelea del puente. Ahora con más artes, podemos ver que hasta el Duende Verde iba a participar. Incluso tenían una pelea mucho más directa con Octavius.
La destrucción del lugar llegaría a tal punto que Peter tendría que intentar hacer que el puente no se cayera usando sus telarañas. Como extra, por el background de la imagen, tal parece que en un punto preliminar de la película se consideró que los 5 villanos aparecieran para pelear con Peter 1, algo epiquísimo que lamentablemente se descartó. Literalmente podían haber adaptado este momento de Marvel's Spider-Man con algunos cambios de forma majestuosa. Pero bueno, probablemente esto se descartó debido a pandemia y a tiempo de producción. Algo que hace que esta situación sea mucho más triste, pero antes de que todos lloremos por esto, mejor vean estos diseños del Duende Verde. En cierta parte del libro de arte, los diseñadores dan a entender de que no les gustaba el look del Duende Verde en la primera película, por lo que quisieron darle un look más de los cómics que también fuera de cierta forma más tecnológico e imponente. Y no les salió a la primera. Sí, esto es real. El Duende Verde iba a usar directamente una parte de una armadura de Iron Man y un dron de Misterio. Algo que menos mal se descartó rápido porque se veía fatal y además no me gustaría pensar qué pensarían los fans que tanto se alteraron en Far From Home sobre esto. Otros diseños eran estos, en donde por ejemplo tenemos esta máscara antigua que no sé ustedes, pero a mí me hace acordar a la corte de los búhos de Batman versión duende. ¿Será acaso el inicio de la corte de los duendes para el Hombre Araña? Ok, ya, fuera de bromas, este diseño no se ve mal, pero creo que al final del día, el diseño que al final quedó en la película no está mal. Ahora, llegando a otro cambio interesante, originalmente luego de atrapar a los villanos, Peter los llevaría con nada más y nada menos que el buitre, posiblemente pidiéndole ayuda ya que este estaba familiarizado con tecnología avanzada, gracias a sus armas en Homecoming que estaban hechas de tecnología Chitauri. Además de este tenemos otro arte donde lo vemos con los demás villanos, en donde también vemos a un Sandman en su forma humana, lo cual también fueron ideas que no se realizaron por pandemia y porque el actor no se pudo presentar al set de grabación. No se sabe qué papel cumpliría el buitre aquí. Tal vez este al tener cierto respeto a Spider-Man lo ayudaría o al contrario, se terminaría uniendo a los villanos para completar a los 6 siniestros. Sea como sea el caso, es interesante los muchos giros que la película tuvo que dar para llegar al resultado final. Que hablando de giros, antes de pasar a las cosas más interesantes, veamos la batalla de la Dimensión Espejo. Aquí, en vez de ser una batalla por la Nueva York que todos conocemos, Strange y Peter pasarían por diferentes lugares del multiverso, pasándose por lugares de todas las películas de Spider-Man, el ring de Spider-Man 1, el apartamento del señor Dickovich y Úrsula en Spider-Man 2, donde a Strange por pasarse de ahí le cobrarían la renta, una pelea con los barrotes de la construcción con los cuales Tobey venció a Venom en Spider-Man 3, la Oscorp de The Amazing Spider-Man y la torre del reloj donde Gwen murió en The Amazing Spider-Man 2. Hay muchos más lugares de los cuales pueden ver a continuación, pero lamentablemente todo esto se eliminó probablemente porque los efectos no iban a estar terminados para este punto de la historia. Pero no me van a negar que esto hubiera sido epiquísimo de ver en el cine, más considerando de que prácticamente esta fue la película que celebró los 20 años del personaje en el cine. Pero bueno, y ahora para ir finalizando por esta sección, tenemos algunos cambios en el apartamento de Happy. Aquí un helicóptero iba a ser salvado por Spider-Man al estilo de Spider-Man de Play 4, y una en donde una gran parte del edificio caía con May adentro. Seguido de esta escena, tenemos como May originalmente iba a morir. En este arte vemos como May sería atendida en una ambulancia donde con sus últimas fuerzas se despediría de Peter, posiblemente diciéndole lo mismo que en la película final. Gran poder conlleva una gran responsabilidad. Una frase clave para el clímax de esta película. La emoción de ver a Andrew y a Tobey de nuevo en sus trajes era demasiado fuerte. Hasta el día de hoy, ese momento ha quedado grabado muy bien en las memorias de todos los fans. Pero aún así no se quita de que ese momento en donde Ned hace magia de la nada es una mamada. Y hasta los artes conceptuales saben eso, ya que originalmente se pensó en poner al Doctor Strange como el responsable de que trayera a los dos Spider-Mans a la batalla. Los trajes se respetaron totalmente, aunque inicialmente tendrían ciertos cambios, cosa que expliqué en el video pasado, por cierto. Pero ahora, algunos cambios de la batalla final son
MJ con la capa del Doctor Strange salvándose de la caída, así eliminando la icónica escena de ella y Andrew, Ned tomando el planeador del Duende Verde, referencia al Hobgoblin, Norman tomando a Otto inconsciente, artes de los 3 Spideys conversando y estando unidos, y hasta los trajes dañados como pasaba antes en las películas. Y lo que más saca de onda es que en esta parte de la Estatua de la Libertad, que por cierto iba a tener varios diseños alternos, es que el Spider-Man de Insomniac iba a aparecer aquí. Algo que se puede justificar con el hechizo de Doctor Strange, aunque eso sí, hasta el día de hoy se desconoce por qué se hizo este arte y cuál función iba a cumplir ese Spider-Man aquí. También destaco que MJ iba a participar en la batalla contra Norman, donde ella iba a intentar ponerle la cura. Cambios interesantes que pese a que unos sí no me gustan nada, la escena de MJ, otros me intrigan demasiado sinceramente. Especialmente ese cameo del Spider-Man del Gameverse. Y ahora, para terminar, analicemos el traje final de No Way Home. Posiblemente el mejor traje live action mejor creado del personaje. Este fue diseñado con mucho cuidado por una simple razón. Y es que los diseñadores estaban conscientes de que la máscara de Spider-Man es la cara de Marvel, así como la figura de Mickey Mouse es la de Disney. Era importante hacer un traje que combinara lo mejor de todos los trajes para darle un nuevo cambio a Peter 1. Hubo variaciones en la máscara, con estilos más apegados al Ultimate Spider-Man y a Superior Spider-Man. También un estilo de traje diferente que hasta hace recordar al traje de Nicholas Hammond, arañas clásicas y basadas en diferentes cómics. Y finalmente, el mejor detalle revelado aquí es que el traje es de tela. Peter tuvo que perderlo todo para ganarse el derecho de ya no ser el siguiente Iron Man o de tener que enfrentarse a grandes amenazas. Con esto, regresamos al héroe que conocemos desde los primeros cómics, aquel más enfocado en la gente, en que todos a su alrededor estén seguros e inspirar a todos en convertirse a su mejor versión, que pese a las adversidades te puedes levantar y saber que no estás solo, ya que allá afuera, ya sea en el multiverso o alrededor de nuestro mundo, tendremos a personas que sabrán apoyarnos en convertirnos en alguien mejor. Eso es lo que hace a Spider-Man ser tan grande, y es eso lo que ha convertido al Peter 1 digno de ser llamado el Hombre Araña.